La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué pasaría si viniese alguien a su casa que ustedes no conocen y les dice, bueno, vos vas a regar las plantas, vos vas a lavar los platos, vos vas a hacer esto, y les empieza a decir lo que tienen que hacer en su casa? ¿A ustedes les parecería algo correcto? No. Bueno, la comparación tiene que ver con eso. Esta comparación tiene que ver con eso. En Argentina se había declarado la independencia, ya se había formado el primer gobierno patrio en 1810, en 1816 en la casita de Tucumán se había declarado la independencia, ya se habían librado muchas guerras, ya San Martín había cruzado los Andes y había liberado a Chile y a Perú junto con Argentina, y había pasado todo un periodo de consolidación. A ver, ¿qué significa? Un periodo en el que ya estábamos bien identificados como argentinos, ¿sí? Ya no era más un virreinato donde el virrey nos decía lo que el rey de España decidía. Pero Argentina había entrado en otro conflicto. Había entrado en un conflicto interno, ya no con países de afuera, sino en una guerra civil entre argentinos contra argentinos. Y por eso San Martín, que quería tanto a la Argentina, se había ido de Argentina. No podía ver cómo argentinos se mataban contra argentinos después que él había hecho tanto por este país. Y desde Francia tenía una buena relación con Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez estaba a cargo de la Argentina también. En esa situación en la que los argentinos se peleaban con argentinos por cuestiones de cómo gobernar a la Argentina, los ingleses y los franceses, que siempre se habían destacado por invadir a todos los países del planeta que podían hacerlo, los más débiles, sobre todo en Asia y en África, decidieron venir a Argentina, más que nada por una cuestión económica. No querían invadirnos y gobernarnos, querían decidir cómo comercializar en nuestro país. Querían decir, nosotros vamos a usar el río Paraná, lo que se nos dé la gana, vamos a llegar hasta el norte, vamos a llegar hasta otros países del norte y vamos a vender nuestros productos. ¿Para qué? Para que la gente de Inglaterra y de Francia tuviera mejor, a ver, ¿cómo decirlo para que sea más clarito? Para que estuvieran mejor económicamente. Porque si los productos de un país se venden en otro país, ese país crece. Y ellos querían, como siempre, como hicieron en otros países, inclusive en países muy grandes como la India, su interés no era gobernar esos países, sino que esos países le compraran las producciones. Porque si ustedes estudiaron, los más grandes, escucharon lo de la revolución industrial y cómo Francia e Inglaterra, o Inglaterra y Francia, siempre fueron los más avanzados en cuestiones de tecnología. Entonces, ingleses y franceses vinieron a la Argentina a vender sus productos. ¿Qué vino primero? Los barcos de guerra. Atrás venían los buques mercantes, porque sabían que acá iba a haber una resistencia. Entonces se encontraron con esto. Se encontraron con que Argentina decía, no van a venir a vendernos lo que ustedes quieren, al precio que ustedes quieren, y a navegar por nuestros ríos como si fueran de ustedes. Porque es lo mismo que yo les decía, es como que en su casa venga alguien y empiece a decidir sobre lo que tienen que hacer cada uno de ustedes en su casa. Bueno, Rosas lo pone a Mansilla, que es ese que recién recibió un cañonazo, a cargo de las operaciones, junto contra otros coroneles y generales, y piensa en una estrategia que es lo más importante de este acto para que nosotros nos quede bien grabados. Argentina tenía muy poquitas armas y aparte armas muy viejas, armas que no eran tan poderosas. Y los buques ingleses y franceses venían con unas armas muy sofisticadas, muy nuevas, muy poderosas. Y por más que estaban en barcos y no estaban en tierra, con esas armas podían abrirse paso por donde querían. Además, que Argentina estaba perdiendo recursos porque se estaban peleando entre argentinos. ¿Qué decidió Mansilla? ¿Qué vieron que decidió hacer? ¿Cuál fue su estrategia? Poner las cadenas. Lo más importante fue interrumpirles el paso, porque donde los vieron frenados en el agua, sin poder tocar tierra, y parados con las cadenas, ¿qué era más fácil? Atacarlos. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense cómo aún siendo
menos poderosos, utilizando la mente, podemos generar estrategias para poder salir adelante en un conflicto. Además, buscar un lugar estratégico. Obligado es un pueblo que está en el partido de San Pedro. Como Alberdi pertenece al distrito de Leandro Nalem, al partido de Leandro Nalem, Obligado pertenece a San Pedro. Y hay un lugar donde el río Paraná se hace muy angosto, es un río muy ancho, de muchísimos metros. Si nosotros queremos ver a una persona del otro lado del río Paraná, posiblemente no la veamos o veamos algo muy chiquitito, para que se den cuenta de lo grande que es el río Paraná. Pero hay un pedacito que es muy estrecho y aparte hay una curva. Pero además, la geografía del lugar tiene como dos montañas al costado del río. Y detrás de esas montañas se ubicaron los argentinos. Así que tenían una curva donde de pronto, al tomar la curva, los barcos se encontraron con las cadenas. Porque por ahí si hubiesen venido en una línea recta, las habrían visto antes. Pero no, toman la curva. El río más estrecho permitía que los cañones poco poderosos de Argentina pudieran llegar a los barcos. Y se encuentran de pronto frenados y teniendo que disparar por arriba de la montaña donde estaban los argentinos escondidos como una estrategia de guerra. Fíjense, y fíjense esto. Murieron 30 soldados ingleses y franceses en total. Y algunos libros hablan de 250 y algunos libros hablan de más de 300 argentinos. Murieron 10 veces más argentinos que ingleses y franceses. Y después cuando los ingleses volvieron allá dijeron ganamos. Y es posible que hayan ganado. Pero el objetivo principal, ¿cuál era? Demostrarles que ellos no podían venir a nuestro territorio a hacer lo que querían. Demostrarles que con inferioridad de armamento y de municiones y de soldados, nosotros íbamos a dar la vida por nuestro país. Y a pesar de que cortaron las cadenas, como vimos en el video, y siguieron, ellos enseguida tuvieron que parar y estuvieron mucho tiempo reparando los barcos. Y después volvieron. Entonces, ¿ellos por qué dicen ganamos? Sí, ellos murieron 300 argentinos y nosotros morimos 30 nada más. Pero se tuvieron que volver y no pudieron hacer lo que querían en nuestro país. Porque nuestro país es soberano, porque en nuestro país había una convicción muy fuerte de que queríamos ser independientes desde el primer momento en que dejamos de ser una colonia española. Porque nuestros primeros enfrentamientos fueron contra España, ¿se acuerdan? Pero después, estos países colonizadores que iban y conquistaban y colonizaban otros países, quisieron venir a la Argentina y Argentina les demostró, primero en las invasiones inglesas, en Reconquista y en Defensa, y por último, en la batalla de la Vuelta de Obligado, que para nosotros primero está nuestro país y después está nuestra vida. Porque así lo dice nuestro himno, o juremos con gloria a morir. Entonces, es muy importante este día, porque este día se consolidó en la mente de todos los argentinos, el día de la soberanía, el día del convencimiento de que viniera quien viniese, iba a tener que encontrarse con gente que iba a dar su vida para proteger su territorio, su soberanía. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos de nuestros patriotas, tenemos que estar muy orgullosos de ser argentinos, tenemos que cantar el himno con muchísima fuerza, y no solamente ponernos la camiseta argentina cuando juega la selección, sino ser argentinos todos los días. Y todos los días la oración a la bandera, el himno y el respeto hacia las insignias y hacia los valores de nuestro país. Porque aparte este país fue hecho con muchísimo trabajo, con gente que lo levantó con esfuerzo, sin pensar en sí mismo y con la intención de ver a una Argentina grande, libre y con argentinos felices, que eso es lo más importante. El Día de la Soberanía, como vimos bien en el video y como dijo acá el director, se construyó en un momento con un hecho histórico determinado. Pero hoy en día, el Día de la Soberanía es todos los días cada vez que nosotros abrimos la carpeta en la escuela. Nosotros tenemos la responsabilidad como docentes de enseñarle a ustedes. ¿No quieren quedarse sentados? No hay ningún problema, quédense sentados. Yo no tengo problema, porque están cansados y yo lo voy a hacer cortita. Entonces decía
que el Día de la Soberanía lo construimos todos cada día que abrimos la carpeta. Una forma de enseñar y reafirmar la soberanía es cuando nos sentimos orgullosos de que un alumno va a una olimpiada matemática y es distinguido por todo lo que aprendió en la escuela. Es decir, que la tarea del docente realmente fue realizada con mucho respeto, con mucha profundidad, mucho cariño, mucha emoción. Nosotros tenemos que cumplir todos los días con los deberes, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, tenemos que ser respetuosos en el juego, en la participación de cada acto o cada evento que la escuela tiene, porque tenemos una fuente muy importante que destacar, que son los docentes que cada día se levantan, planifican, pensando en cada uno de los alumnos. Así que yo creo que el Día de la Soberanía lo construimos todos los días, más allá del hecho de la vuelta de obligado. Así que muchas gracias.